desde un principio pido disculpas por las carencias que pueda haber en el curso. Es decir, que un curso como este es un curso, yo lo considero difícil. Lo considero difícil porque ustedes son muy variados y entonces se trata de dar un conocimiento que por una parte debe ser muy general, además el propio tema es un tema muy amplio. El humanismo hispano-latino es un tema amplísimo, ¿no? Y sobre el que hay, sobre todo en los últimos tiempos, hay una bibliografía ingente, ¿no? Entonces, hablar en 5 sesiones, aunque sean de 2 horas, sobre todo el humanismo hispano-latino es imposible, es imposible. Y por otra parte, a mí me gustaría, yo he tratado de hacer las 2 cosas, dar una visión genérica, y por otra parte me gustaría aplicar como una lupa con la que yo pueda hacer un aumento del campo sobre el que nos fijamos, de manera que podamos ver el humanismo hispano-latino es una cuestión literaria, es una cuestión de textos. Yo soy profesionalmente y de formación filológica. Me gustaría ver todos los planteamientos generales que haga en textos concretos. Entonces, en ese sentido, yo a través de Darío Escalante les hice circular por el correo electrónico varios ficheros PDF con muchísimos textos, que yo en un principio pensaba prácticamente utilizarlos todos, ¿no? Y bueno, poco a poco me he ido dando cuenta de que no era eso posible. Esta mañana he subido al grupo de Google, he subido un fichero donde digo los textos en los que pienso centrarme en concreto, ¿no? Los que pienso usar en concreto. Y, en fin, es algo, por otra parte, que a mí me ha cogido con una estancia de investigación anterior y tal, y he procurado pues que hacerlo, pues que tengan lo mejor posible, ¿no? Pero las disculpas por lo que pueda haber, ¿no? Yo he pensado iniciar este curso haciendo unas consideraciones generales, en una introducción. Aunque en el programa, yo había hecho un programa que decía, la primera clase, géneros literarios mayores, los géneros literarios que solemos llamar mayores, los filólogos clásicos, ¿no? Luego los que solemos llamar géneros menores, luego la epistolografía, luego el tema del mecenazgo para la 4ª clase, el tema de la importancia del mecenazgo, las relaciones sociales, y en la 5ª y última clase las cuestiones ideológicas, los fenómenos de disidencia. Y ese es el esquema que voy a seguir. Lo que muy bien no sé cómo va a cuadrar es que a lo mejor yo hago ahora una introducción y vemos algo sobre algunos de los géneros mayores, pero a lo mejor en la próxima clase seguimos todavía con los géneros mayores, iremos conforme nos interese también, porque si nos interesa pararnos más, si les interesa a ustedes pararnos más en una cosa, nos paramos más en una cosa, ¿no? En esta introducción habría que definir un poco el humanismo, Y bueno, yo he escrito ahí que el humanismo es un movimiento cultural que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI, porque ya en el siglo XIV en Italia hay autores que se les llama humanistas, ¿no? Entre los periodos históricos es un movimiento cultural que está situado entre los periodos históricos que se llama Edad Media, que llamamos Edad Media y Barroco, y que dio un impulso filosófico a la etapa histórica, artística y literaria que llamamos Renacimiento. En ese aspecto, en este sentido, el término humanismo es un poco más amplio que el término Renacimiento. El humanismo es un fenómeno cultural, una forma de plantearse, digamos, de plantear el mundo y de plantear el conocimiento del mundo, conociendo mejor a los autores clásicos, al mundo de la antigüedad. Y ese planteamiento, ese situar al hombre en el centro del estudio y todo esto, es algo que se va a dar, que va a hacer surgir y crecer el Renacimiento en toda Europa, pero que va a pervivir más allá.
del Renacimiento, es decir, que cuando ya los fenómenos estéticos sean mejor calificarlos como barrocos, o cuando lleguemos al siglo XVIII y hablemos del siglo de las luces y hablemos de los ilustrados, pues hay muchos valores del humanismo que están entre los ilustrados, ¿no? De hecho, la ilustración, en un cierto punto, es una recreación de ese ideal humanista que hubo en el Renacimiento, ¿eh? Y, de hecho, es entonces cuando se empieza a hablar de Edad Media, porque ellos ven como una edad intermedia entre el mundo antiguo, que tenía una serie de valores, el mundo renacentista, que es cuando esos valores vuelven a ponerse en pie, y ellos se consideran unos herederos de todos esos valores, ¿no? Entonces, en ese sentido, el término humanismo es más amplio que el término renacimiento, pero yo lo voy a utilizar aquí, en este contexto, prácticamente como si fueran iguales, es decir, que yo voy a hablar de autores renacentistas o autores humanistas sin hacer distingos, ¿no? Comienza este fenómeno por un interés especial en la antigüedad grecolatina vista como modelo perdido y que debía ser restaurado. Es decir, el núcleo de ese movimiento humanístico es una revalorización de la antigüedad grecolatina que durante la Edad Media no es que se dejara de conocer, pero se conoció menos por cauces indirectos, de otra manera, ¿eh? Y en esta época pues se empieza a conocer con más profundidad, entre otras cosas porque tienen más medios, ¿eh? Para viajar, la sociedad cambia, se dan una serie de fenómenos de tipo social y cultural que favorecen el que conozcan mejor la literatura antigua grecolatina y se ve esa literatura antigua como un modelo perdido y que se puede restaurar y que se puede servir para que debía ser restaurado para cambiar la sociedad, ¿eh? Yo, dice aquí a continuación, ya en el siglo XIV hay autores con esta concepción, como Petrarca, como Boccaccio, como Coluccio Salutati, ¿no? Pero en el siglo XV se conciertan varios fenómenos que atizan o que impulsan el humanismo, ¿no? Yo algunas veces cuando pienso en el humanismo me viene a la cabeza el título de un libro famoso del profesor Francisco Rico, que es un profesor investigador de filología hispánica en España, académico de la Real Academia de la Lengua Española, que escribió hace años un libro que luego se ha reeditado varias veces, titulado El sueño del humanismo, ¿eh? Y yo creo que este profesor, con independencia de otras cosas que podamos estar más o menos de acuerdo en sus planteamientos o en cómo piense, fue muy acertado en ese título y es muy acertado en lo que dice en su libro, que recalca cómo el humanismo fue un sueño, fue un ideal. No era solo una forma de entender el arte, sino que era una forma de querer cambiar la sociedad. ¿Y por qué fracasó ese sueño? Es lo que él se pregunta, ¿no? Y es muy interesante plantearse por qué fracasó ese sueño para nuestras propias sociedades, porque el humanismo en el fondo es algo que sigue estando entre nosotros de una manera o de otra, ¿no? Porque es lógico que el hombre sea el centro de nuestra reflexión y de alguna manera está presente en el día de hoy. Bien, volveremos sobre eso, si ustedes quieren, sobre el sueño del humanismo y por qué no triunfó, ¿no? Los fenómenos que se dan en el siglo XV y que favorecen el humanismo, pues son la toma de Constantinopla. La toma de Constantinopla por dos razones. Por una razón meramente práctica, que es que el Imperio turco, que estaba en un momento expansionista, al tomar Constantinopla, fue como el fin del Imperio romano, el fin del fin. Es decir, ya el Imperio romano había caído en su parte occidental hacía siglos, se había deshecho hacía siglos, pero quedaba en Constantinopla todavía el Imperio oriental, y de hecho ese imperio tuvo también una fase de expansión por el Mediterráneo y volvieron a conquistar parte de Italia, a los ostrogodos,
Y ese mundo de Bizancio y de la cultura de Bizancio y de la cultura griega helenística tardía, todo eso cae psicológicamente, digamos, cuando los turcos toman Constantinopla, ¿no? Es decir, Constantinopla era una ciudad muy representativa. Sería como si hoy en día cayera en manos de quien fuera la ciudad de Nueva York, ¿no? Pues eso hace un choque. Y por otra parte ocurrió que muchos sabios que daban clases de griego, de lengua griega y de literatura griega antigua y que estaban allí, pues tuvieron que emigrar a Occidente. Y entonces es cuando empieza en Occidente a estudiarse la lengua griega de una manera seria, y a publicarse libros de la antigua literatura griega. Bien, ocurre, para el humanismo español es muy importante el reinado de Alfonso V de Aragón, porque fue rey de Nápoles entre 1442 y 1458. Y entonces eso hizo que muchos españoles, vamos a decir muchos aragoneses, ¿no? En aquella época, en aquellos siglos, España pues estaba formada por reinos diversos, en que muchas veces no nos hacemos la idea. El reino de Aragón era una cosa y el reino de Castilla era otra, y había sus tensiones entre esos reinos y seguía habiendo una frontera. Y hubo muchos aragoneses que pudieron conocer la cultura italiana gracias a que la corte de Alfonso el Magnánimo estaba en Nápoles. Por otra parte, el siglo XV fue un siglo muy rico en concilios. Es decir, que y tendremos que hablar más adelante de la importancia de estos concilios en otro sentido, pero de una manera pragmática, lo mismo que habían venido muchos profesores de griego, pues en los concilios ocurrió que muchos intelectuales se pusieron en contacto. Es decir, que tuvo esta serie de concilios que se fueron repitiendo a lo largo del siglo XV, tuvo la consecuencia inesperada de que, pues eso, muchas personas que se dedicaban a actividades intelectuales, que eran eclesiásticos o no eclesiásticos, personas que no tenían relación con la Iglesia, que no eran eclesiásticos, pero que eran secretarios, que eran traductores y que se desplazaban con las delegaciones. Además, en aquel tiempo, en los concilios había una delegación del emperador, una delegación del rey de Francia, y en esas delegaciones pues iban personas que principalmente se dedicaban a escribir. Entonces, bueno, pues eso dio lugar a un magma que favoreció el humanismo. Luego está el fenómeno de la imprenta. Si no hubiera habido imprenta, probablemente no hubiera habido humanismo. Es decir, que nosotros no nos podemos hacer fácil idea de cómo era el mundo antes de la imprenta. Antes de la imprenta, las clases, hoy día hay profesores en el ámbito anglosajón que se le llaman lecturers. En el mundo antiguo, en el mundo del Renacimiento, los profesores daban lecciones, y hoy día también utilizamos la palabra lección, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las clases, la raíz de la palabra que se utiliza es el verbo legere en latín, porque las clases principalmente consistían en que un profesor leía unos apuntes. Las clases era que llegaba un profesor que a lo largo de los años había escrito un libro, lo tenía manuscrito y abría el libro y lo leía y lo comentaba a los alumnos, ¿no? Claro, el cambio que supuso, y los libros se difundían así, a base de copiar a mano una y otra vez, y eso da lugar a errores, eso da lugar a un fenómeno, es una manera peculiar de difundir la cultura que tiene sus peculiaridades, ¿no? Cuando llega el mundo de la imprenta es una revolución, porque se pueden hacer copias de libros, en un mes se pueden hacer miles de copias y se pueden distribuir con mucha facilidad, ¿no? Nosotros estamos en una época, como sabéis, como igual que la de entonces, es decir, nosotros estamos pasando de una cultura que tiene su base principal en el formato que podemos llamar
del papel o de la imprenta o una cosa así, y estamos pasando a el formato digital para el mundo de la cultura, cada vez más, ¿no? Siempre seguirán existiendo libros, como hoy día siguen existiendo manuscritos, en las bibliotecas, en algunas casas, hay mucha parte de la comunicación que es manuscrita, pero estamos también en ese cambio, ¿no? Y ocurre también que es una época en la que hay avances tecnológicos, o vamos a decir, como queramos decir, pero que facilitan el descubrimiento de un nuevo continente, la navegación por todo el mundo, algo que no habían conocido en el mundo hasta entonces, ¿no? Bien, utilizamos la palabra latín renacentista, latín humanístico o neolatín con estas precisiones. Ustedes saben que el mundo del estructuralismo, que es un mundo que se ha aplicado a la lingüística, pero que también ha afectado a la filosofía, o que ha precedido en los estudios filosóficos y que se ha aplicado a muchas cosas, pues explica algunas cosas haciendo oposiciones que se pueden neutralizar, ¿no? En nuestro ámbito, el término no marcado, y que por lo tanto se puede utilizar para todos los valores, es el término neolatín. En la filología clásica, habitualmente, para todo lo que sea la producción literaria en latín posterior a la antigüedad, pues se puede utilizar el término neolatín. El término latín humanístico es término no marcado con respecto a renacentista, porque todos los escritores humanísticos, todos los escritores renacentistas se pueden considerar humanísticos. Y el término más marcado es el renacentista, porque no todos los renacentistas, no todos los autores humanísticos son renacentistas, sino que hay autores humanísticos posteriores. El humanismo es una cosa más larga. Bien, simplemente digo esto por si luego en publicaciones o en cosas que lean ustedes, pues que se hagan idea de que existen estos términos y que se suelen utilizar de esta manera, ¿no? El término neolatín es el más amplio, aunque también es verdad, raramente se utiliza para la Edad Media, por ejemplo, aunque es una época neolatina en el sentido de que el latín no era lengua hablada de una comunidad de hablantes, pero se podía llamar neolatín, pero se suele hablar de latín medieval. El humanismo en España es una época que dura aproximadamente el siglo XVI, a grandes rasgos. ¿Se puede hacer una distribución cronológica? Sí, se puede hacer una distribución cronológica. Es difícil porque, por esto que decimos, conforme más nos acercamos a estudiar el humanismo, más perfiles, más matices le vemos. Quizá la clasificación más amplia que se ha hecho, con menos matices, es la que hizo el profesor José Luis Moralejo. El profesor José Luis Moralejo es un profesor ya jubilado, mayor, antiguo, pero que hace años hizo una distribución del humanismo con respecto, fijándose en los tres reinados que marcan el siglo XVI para España. Los reyes católicos, que son del siglo XV, pero el rey Fernando abarca un poco el XVI, el emperador Carlos V y el rey Felipe II. Para él habría tres momentos muy claros: el de los reyes católicos, cuando el humanismo se pone en marcha, el del emperador Carlos, que sería el momento de plenitud, y el del rey Felipe II, que es el momento de decadencia. De una manera más o menos parecida, o bueno, las dos principales periodizaciones que se han hecho son las del profesor Moralejo y las del profesor Juan Francisco Alsina Rovira. El profesor Alsina dice que hay un primer periodo que él llama aetas vergiliana, en el sentido de que es la edad en que influye más Virgilio. En la poesía influye mucho más Virgilio que cualquier otro autor latino. Y centra este primer periodo en la figura de Elio Antonio de Nebrija, que es, se podría decir, quizás el primer humanista español,
que en 1491 publica su libro de poesías en latín, que supone un inicio muy importante para el humanismo, ¿no? Y bueno, aparte de publicar también las instituciones lingua latina, es decir, una gramática latina novedosa que enseñase el latín de una manera distinta como venía siendo enseñado hasta entonces, ¿no? Hay un segundo periodo que el profesor Alsina llama Aetas Horatiana, que es un momento de esplendor, de un influjo muy grande de las letras clásicas, y entonces Horacio, que es un autor mucho más difícil de imitar que Virgilio, pues llega a ser conocido e imitado, vamos a decir, en plenitud o con perfección, ¿no? Ese periodo el profesor Alsina lo marca su inicio con la publicación de un libro titulado Silva de Varis Lucibus, se llama el libro, Selva de varios juegos, ¿no? Que es en realidad un poemario en latín muy variado, que tiene muchos temas, muchos tipos de versos, en fin. Y un libro como ese no se había escrito hasta entonces. Ni siquiera las poesías de Nebrija con las que comienza esta historia se podían comparar con ese libro, ¿no? Y Juan de Vilches, por otra parte, es un personaje que no es que sea demasiado conocido por otra cosa. Era un profesor en un pueblo de Andalucía llamado Antequera, y eso demuestra que ya el conocimiento del humanismo había llegado hasta los pueblos, y que había profesores en los pueblos que podían formar a alumnos, a enseñarles a escribir y a leer en latín y en griego perfectamente, ¿no? Bien, hay un tercer periodo que se inicia como un periodo de esplendor porque tiene que ver con los años 60 del siglo XVI, cuando ya se culmina el Concilio de Trento, que ustedes sabrán que está abierto desde 1545, se abre el Concilio de Trento, se cierra en falso en 1549, digo en falso porque el concilio decidió trasladarse de ciudad, el emperador Carlos V se negó a que se trasladara el concilio, y entonces, como el Papa decidió un traslado, el emperador dijo que los obispos que dependían de él no se iban a mover de Trento, pues el concilio quedó bloqueado, se murió el Papa, el siguiente no lo volvió a iniciar, y entonces el concilio quedó inconcluso en 1549, quedó bloqueado en 1547, el Papa murió en 1549, y ya hay otro Papa, que es Julio III, que en 1552 reabre el concilio, tienen unas pocas sesiones, y el año de 1553 es un año muy malo para el emperador Carlos V, que tiene que salir huyendo prácticamente de las fuerzas protestantes, de los príncipes protestantes, y entonces el concilio queda otra vez bloqueado por esa causa, se queda parado, hasta que viene otro papa más adelante, Pío IV, que convoca un concilio en el año 1562, que ya cierra el concilio. De hecho, cuando se convoca esa tercera fase del Concilio de Trento, había pasado tanto tiempo de las fases anteriores que había gente que se planteaba si hacer un concilio nuevo o considerar que continuaban el anterior. Y hubo presiones de los reyes y de los príncipes, y en concreto el rey español pidió que se considerase como una continuación del Concilio de Trento, y entonces se consideró que el Concilio de Trento acababa en el año 1562, hubo una serie de reuniones en ese año, se convocó para el 61, se celebró en el 62 y se cerró, creo que en diciembre del 62 o a principios del 63, ¿no? Entonces esa conclusión del Concilio de Trento se vivió en el mundo católico, en el mundo de los países
que mantenían su obediencia a Roma como un periodo de euforia, ¿no? El periodo que se llama de la Contrarreforma, y en España se vivió así, ¿no? Por lo tanto, es un periodo que se considera de esplendor, pero que va decayendo conforme avanza el siglo y cada vez más al final del siglo XVI se escribe y se publica en español, en las lenguas vernáculas, y a principios del siglo XVII pues decae mucho la composición en lenguas clásicas y, sin embargo, prevalece la composición en lengua española y por eso tenemos el siglo de oro español en esa época, ¿no? En el fondo es un fruto, esa reviviscencia del mundo clásico a través del humanismo es un humus cultural que da lugar a que la lengua española llegue a tener una producción que podemos llamar siglo de oro. Bien, habrán oído hablar de Ramón Menéndez Pidal, que es un estudioso español, que hizo también su cronología del humanismo. Dijo, más que hablar de periodos y fijarnos en reyes o en la sociedad, yo lo que hablaría son de generaciones. Es decir, que hubo una primera generación, que fue la de Nebrija, que es el inicio, lo que ya hemos dicho, una segunda generación, y este profesor estaba pensando en el humanismo en español, en el humanismo en las letras hispanas. Y Nebrija, de hecho, hace la primera gramática de la lengua española. Hay una segunda generación, que es la de Garcilaso, que es una generación de esplendor. Garcilaso es un poeta español clásico donde los haya, ¿no? Hay una tercera generación de euforia después de la conclusión del Concilio de Trento, con esos autores místicos que hay en la literatura española, con San Juan de la Cruz, con Fray Luis de León, Santa Teresa. Y luego hay una generación que ya avanza hacia el barroco, donde se puede situar a Lope de Vega y a Cervantes, que ya publican en el principio del siglo XVII. Bueno, pues esta división de generaciones ha servido también para aplicarlo al humanismo latino, porque de hecho el humanismo español y el humanismo latino son dos cosas que se dan la mano, y lo mismo que en otros países. El humanismo en Francia y el humanismo neolatino pues se dan también la mano igual, y en Italia lo mismo, ¿no? Entonces, el director de mi grupo de investigación, yo pertenezco a un grupo de investigación que tiene por nombre precisamente el de Elío Antonio de Nebrija, que fue elegido por esa fama que tiene Nebrija de primer humanista, ¿no? El director del grupo de investigación, el profesor José María Maestre, ha planteado en algunas de sus publicaciones una cronología del humanismo parecida a la de Menéndez Pelayo, diciendo también para el mundo del latín, para la literatura latina, es exactamente igual. Hay una primera generación que podemos llamar también generación de Nebrija, porque Nebrija fue igual de importante para la literatura española que para la literatura neolatina, que se caracteriza por... Es una generación de profesores. Cuando se habla de la generación del 27 en la literatura española, se habla de los profesores, ¿no? Esta generación de humanistas es una generación de profesores que viajan a Italia, que viven el mundo cultural del Renacimiento y del humanismo en Italia, y que cuando vuelven a España, pues continúan la enseñanza que han recibido allí. El primero es Nebrija, o es uno de los primeros, o es el más famoso, pero se puede hablar de otros, ¿no? Y efectivamente tenemos ahí la protección de Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón, y luego de Fernando el Católico y de Isabel de los Reyes Católicos. Hay una segunda generación, que era la generación de Garcilaso, de plenitud. Se da también una generación de plenitud en la literatura neolatina, que se puede consolidar o
nombrar de alguna manera con el nombre de Álvar Gómez de Ciudad Real, que es un escritor muy influido. Este es un momento en el que la influencia literaria fundamental para los escritores de latín es Horacio. Y la influencia fundamental, y también para los escritores que escriben en español, y la influencia fundamental en el mundo ideológico es Erasmo. El momento de pleno erasmismo en Europa son los años 20 y 30 del siglo XVI, y en España particularmente. Entonces, Álvar Gómez de Ciudad Real, por ejemplo, es un autor que destaca por querer verter a los moldes de la literatura clásica grecolatina contenidos religiosos de una manera parecida a como Erasmo había propugnado, ¿no? Entonces, Álvar Gómez de Ciudad Real escribe un libro llamado La Talicristía, por ejemplo, que es una versificación en poesía latina de los evangelios. Escribe un libro titulado Musae Paulinae, que es una versificación como si fuera, él escribe como si fuera Virgilio, quiero decir, con el mismo léxico de Virgilio, con la misma sintaxis, el mismo estilo, y los mismos versos, la misma métrica, pero lo que hace es contar las epístolas de San Pablo. Y ahí prolifera mucho, empieza en este momento a proliferar mucho esa visión unitaria del mundo antiguo y del mundo tardoantiguo en especial, esa visión unitaria con el mundo cristiano, el mundo de la cultura hebrea, esa unión que se dio en el mundo tardoantiguo entre el hebraísmo y el helenismo, que lo hicieron los padres de la Iglesia, que se llaman padres de la Iglesia griegos, esa unión la retoman en esta época de manos de Erasmo, que fue principalmente un editor, un experto en la Sagrada Escritura y en la patrística, pues dando lugar a esto, ¿no? Bien, habría una tercera generación que es una generación que empezaría con la muerte de Erasmo en 1546, en 1546, sí, y con la muerte también de Vives, de Juan Luis Vives. No es 1546, Juan Luis Vives muere en 1534 y Erasmo en 1536. La influencia de Erasmo ya, claro, la influencia de un autor no depende de que el autor esté en vida, pero lógicamente influye. Después de que Erasmo muriera en 1536, Juan Luis Vives es un autor, es un humanista, quizás el humanista español más universal que hubo fue Juan Luis Vives, el más conocido en toda Europa, el más reconocido por todos, era una auténtica autoridad, al nivel de Erasmo, al nivel de Tomás Moro. Pues la muerte de ellos dos pues lleva a a pasar una cierta página, ¿no? Y, sin embargo, entramos en un momento en el que el erasmismo es mal visto en España, y en el que hay una auténtica persecución sobre los autores que escriben desde una perspectiva erasmista. Y es sintomático que en estas fechas tenemos a la persona de Fernando Valdés, que es un personaje muy importante en estos momentos. Lo nombran arzobispo de Sevilla en 1546, y en 1546 se inicia un momento en la literatura escrita en latín en la ciudad de Sevilla, que hay muchos autores, hay muchas cosas escritas y publicadas en Sevilla. Sevilla en aquella época quizás era la ciudad más cosmopolita que había en la península ibérica, porque llegaban los barcos de América, podían entrar por el calado de los barcos de aquella época, podían subir el río hasta Sevilla. Y Sevilla además tenía el monopolio
de la contratación de mercado con los barcos que venían a América. Conocéis que en Sevilla existe la que se llamaba Casa de Contratación, que hoy día es el Archivo Hispanoamericano, se llama, porque toda aquella documentación del comercio que se hizo entre España y América se quedó allí, en aquel edificio. Y bien, pues fue ser nombrado arzobispo de Sevilla Fernando de Valdés, y se inició un periodo de contraerasmistas. Hay erasmistas que tuvieron que irse de Sevilla. Pasó una cosa parecida en torno a 1530 en la Universidad de Alcalá, que fue un foco erasmista principalísimo en España. Y además Fernando de Valdés fue nombrado inquisidor general en 1547. Y permanece en el cargo hasta 1566. Y bueno, es una persona que marcó la vida intelectual desde ese cargo que tuvo bastante, ¿no? Por otra parte, en esta época se inicia el Concilio de Trento, como os he dicho, en 1545, pero queda en suspenso en 1547, se hacen unas sesiones en 1552 y ahí queda en suspenso, ¿no? De manera que el problema de la disidencia, es decir, de algunos príncipes alemanes, de algunos países de Europa que estaban siendo críticos o rechazando la obediencia a la sede de Roma, y la difusión de las ideas de Lutero sobre cómo entender la religión, las ideas que él tenía, que se van surgiendo otras cabezas como la de Lutero. Lutero muere poco más o menos a la misma vez, en las mismas fechas de Erasmo, ¿no? Pero ahí tenemos a Calvino, tenemos a Zuinglio. Ese fenómeno, que es uno de los motivos de la convocatoria del Concilio de Trento, es decir, bueno, vamos a tratar este tema, vamos a reunir a la Iglesia Universal y vamos a definir exactamente qué es lo que pasa en esto, ¿no? Y el fenómeno también que dio lugar, uno de los que dio también lugar al concilio, que era la gran corrupción de la Iglesia de aquel momento, de la curia principalmente, de esto podemos hablar con ejemplos concretos, era un tema que no se había cerrado. Este es un momento, así como el momento, la generación anterior, es una generación erasmista, de culto a Horacio, de exultación, digamos, ¿no?, del momento humanista, ¿no? Esta generación, sin embargo, es una generación distinta, es una generación en que no existe la misma libertad para decir cualquier cosa, en la que todavía no se ha definido claramente, el concilio está todavía abierto. Bien, hay una última generación que se considera entre 1571 y 1588, que es una generación en la que empieza la decadencia del humanismo neolatino. La figura que se suele utilizar, la figura que se utiliza para el momento anterior es la de Benito Arias Montano, que es un biblista, uno de los humanistas también más importantes en España, dirigió la Biblia de Felipe II, la Biblia real. Después de hacerse la Biblia que se hizo en la Universidad de Alcalá de Henares por encargo de Cisneros, del cardenal Cisneros, pues no se había hecho, existían en la Iglesia, como ustedes saben, cuando el cristianismo dejó de ser una secta perseguida o una religión prohibida en el imperio, pues se empezó a traducir con mucha frecuencia el Nuevo Testamento, que estaba escrito en griego, empezó a pasarse al latín, ¿no? Y a esas versiones latinas del Nuevo Testamento y de la Biblia en general, pero sobre todo del Nuevo Testamento, se les llama los vetera latina, o se le llama en general a todas ellas, se le llama la Vetus latina, es decir, la edición latina antigua,
¿no? En aquellos siglos la Iglesia decidió coger una versión latina de la Biblia, que fue la que hizo San Jerónimo, y tomar esa traducción latina como traducción oficial. De manera, y se le llamó, con el tiempo se le llamó a esa edición la Vulgata, porque fue la que más se divulgó, lógicamente, porque era la que estaba aprobada oficialmente por la Iglesia. Y durante muchos siglos, siglos y siglos, no solo esa versión fue la versión oficial de la Iglesia, sino que no estaba permitido realmente traducirla y publicarla en otra lengua que no fuese el latín y en concreto esa versión vulgata. Y eso era así en el siglo XVI, cuando empieza el humanismo. Y cuando empieza el humanismo hay autores que estudian el griego, la lengua griega, con tanta profundidad que pueden leer el original del Nuevo Testamento. Y lo mismo pasa con el hebreo, ¿no? Y entonces hay personas que empiezan a cuestionar esa versión, a decir, no, esta versión latina vulgata no refleja exactamente, es una traducción muy mala de este pasaje hebreo, por ejemplo, o de este otro pasaje griego, ¿no? Y entonces surge la cuestión bíblica. Entonces, el cardenal, precisamente por esto, el cardenal Cisneros, en España dijo, vamos a hacer una edición nueva de la Biblia, y reunió a una serie de eruditos, entre ellos el propio Nebrija, para hacer la Biblia llamada Complutense, porque se hizo en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Consiguió los permisos necesarios para hacerlo y se publicó esa versión de la Biblia. Y dentro de toda esta polémica en torno a las versiones de la Biblia que dura durante todo el siglo y que está abierta, está prácticamente abierta en el mundo cristiano europeo hoy día, ¿no? Dentro de eso, no sé lo que os iba a decir ahora mismo. Esa versión está abierta, dentro de eso está también que el rey Felipe II dijo, no, pues yo también quiero hacer otra Biblia que a ver si es ya una cosa definitiva, con el texto hebreo, el texto griego, el texto latino, la Biblia trilingüe. Y entonces puso como director de esa Biblia a Benito Arias Montano. Y Benito Arias Montano es el que elaboró todo, no es el que escribió toda la Biblia, pero el que hizo un equipo de trabajo y se publicó esa Biblia, ¿no? Como saben también, con el paso del tiempo, la Iglesia ha ido reconociendo que la versión vulgata no era la mejor traducción latina de los textos anteriores, y entonces en tiempos muy recientes se hizo una comisión para estudiar esa versión latina de la Biblia, y se corrigió esa versión latina, se hizo una criba, digamos, con los originales griegos y hebreos de los que se disponía, y se hizo una versión llamada Neovulgata, que es la versión actual oficial de la Biblia, la versión que está escrita en latín y que se llama Neovulgata, que es de la que se hacen todas las traducciones en las lenguas, las diferentes lenguas, ¿no? Bien, perdonadme perdonen que me vaya a un sitio y a otro, pero en el fondo el humanismo es esto. Esto se puso sobre la mesa precisamente porque estamos en el momento del humanismo, ¿no? Es un momento para España, el momento del desastre de la Armada Invencible. Es decir, que España había tenido un momento de gran auge imperialístico en el Mediterráneo, que tiene momentos cumbres, pues cuando España se hace, también todo hay que decirlo entre comillas, porque España no era lo mismo entonces que ahora, ¿no? Pero bueno, España se hace con el Ducado de Milán, cuando España tiene su predominio prácticamente en toda la península italiana, ¿no? Cuando se hace las paces, el tratado
de Cambrai con Francia en 1559, en que España, digamos que le gana la partida a Francia durante un periodo largo de tiempo. La batalla de Lepanto supone un freno al peligro turco también por un tiempo, y llega un momento, como saben, que Felipe II se plantea incluso, bueno, Felipe II es dueño de Flandes, que es una región que ocupa más o menos lo que hoy es Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y en el trono francés estuvo a punto de caer en manos de un rey que no seguía la obediencia de Roma, que no era católico, que es Enrique IV. Y entonces Felipe II se planteó invadir Francia, mandar un ejército para evitar que hubiese un rey de esta manera, ¿no? Y saben cómo fue la historia. Enrique IV dijo, pero ¿qué problema hay? ¿Que yo no sea católico? Pues de aquí a mañana soy católico. Y entonces él dijo que se había convertido a la obediencia de Roma, aceptó la obediencia de Roma, y entonces ya Felipe II no tenía motivo para intervenir en su país, ¿no? Sin embargo, en Inglaterra, pues después de haber sido un reino que había perdido la obediencia de Roma en los tiempos de Enrique VIII, que había vuelto a la obediencia de Roma cuando Felipe II se casó con María Tudor, que era la reina inglesa, y que por lo tanto era visto como un país amigo, aliado. Catalina de Aragón se había casado con Enrique VIII, ¿no? Pues cuando llega la reina Isabel y rompe otra vez con Roma, Felipe II se plantea el decir, bueno, voy a quitar a la reina Isabel y voy a hacer de Inglaterra un país también. Y entonces organiza una armada con el fin de desembarcar con la ayuda de Flandes, que está justamente al lado, ¿no? Con la ayuda de Flandes voy a conquistar Inglaterra. Y fue un gran fracaso, Es decir, prácticamente no llegó a haber una guerra, ¿no? Sino que en el primer envite de llegar la armada allí, falló la ayuda que esperaban de Flandes, y el caso es que la flota se deshizo, los barcos que quedaron subieron hacia Escocia, volvieron por Irlanda, y eso fue un golpe muy fuerte, ¿no?, para la autoestima del Imperio español y de Felipe II en particular, ¿no? Y eso tuvo su consecuencia en la literatura, ¿no? En esta época escribe Vicente Mariner, que es un autor que escribió una obra latina inmensa, miles de libros escritos en latín, pero todos muy chapuceros. Todos son, por ejemplo, hace versiones de los himnos homéricos o hace versiones de la Ilíada, de la Odisea, y luego te das cuenta que lo que ha hecho es traducir malamente una traducción previa latina que hubo, o una traducción italiana, en fin, se coge a este personaje, que de todas maneras también tiene su importancia, tiene obras que tienen su cierto valor, y se le utiliza para representar esa época, ¿no? Bien, hablando así en términos generales del humanismo, no sé si están cansados. Llevamos una hora aquí. No sé si quieren que hagamos... lo que a mí me gustaría que hiciéramos es saber algo de ustedes, ¿no? Es decir, que alguien dijera, pues yo soy Darío Escalante y yo he estudiado esto y me he apuntado en este curso porque me interesa tal cosa, por ejemplo. ¿Seríamos capaces, les parecería bien hacer algo así? Por lo menos algunos, ¿no? Claro que sí. Podemos empezar por Darío Escalante. Yo soy docente de la licenciatura de Letras Clásicas y me inscribí precisamente al curso como se decía, pero
A ver si... Sí, aquí tengo su presencia, sí. O sea que es usted doctora por Florencia. Hizo un máster allí en Florencia sobre el libro antiguo. Sí, muy bien. Y entonces está estudiando en Lipsio, ¿qué libro? De biblioteca y sintagma. Muy bien. Tiene aquí puesto como, sí, bueno, como interés especial el trabajo de Lipsio. Bien, yo ya he dicho antes que Lipsio es un autor que está situado en una fecha ya tardía para el humanismo, ¿no? Pero que tuvo una obra tan potente que ha dado lugar a muchísimas... claro, porque este esquema que nosotros estamos viendo aquí de inicio, esplendor y decadencia es distinto según en qué parte de Europa. Y en concreto Lipsio es un autor tardío, pero para nada decadente, ¿no? Y tiene una colección epistolar enorme que es muy rica para conocer todo el mundo del humanismo en Centro Europa, ¿no? Hay como dos humanismos, se suele hablar también, ¿no? Un humanismo que está centrado en Flandes, ¿no?, que es el humanismo que nace en las universidades de allí, ¿no? La Universidad de Leiden, las universidades alemanas de esa parte que da con Flandes, la Universidad de Lovaina, el Colegio Trilingüe, que son como la Universidad de Salamanca o la Universidad de Alcalá, y otro humanismo más centrado en Italia y en las universidades italianas, en la Universidad de Bolonia, la Universidad de Roma, la Sapienza. Y el humanismo italiano tiende a ser más, como digamos, más artístico, más dado a la decoración de las formas literarias, mientras que el humanismo flamenco tiende a ser más intelectual, más a la discusión intelectual, al matiz ideológico, y Lipsio está ahí. Bien, ¿alguna persona más? Y así descansamos un poco. Sí, por favor. Sí. Bueno, yo en realidad no estoy en literatura, estoy haciendo doctorado en literatura española, pero trabajo justo en la creación poética cortesana del siglo XV, toda la época del magnánimo y de los reyes católicos y de estos inicios del humanismo español en lengua vernácula, pero pues, como usted decía, van mucho de la mano. Sí, que ustedes... María Luisa Castro. ¿Cómo? María Luisa Castro. Bien, muy bien. ¿Más? Yo también tengo que descansar, ¿eh? Sí, por favor. Sí, bueno, pues yo estoy aquí un poco de invitada, ignorante, porque yo no manejo el latín, no soy historiadora, soy doctora en historia por la Facultad de Filosofía y Letras, y mi interés en tomar el curso, soy mediante mi interés por tomar el curso es precisamente porque sí va a hablar del humanismo, bueno, se está hablando del humanismo, y el personaje que yo he estudiado desde el punto de vista de la historiografía es a Pedro Martí de Almeida. Y entonces, bueno, para mí, digamos, la lectura de tanto su epistolario como las otras obras, pues ha tenido que ser en las traducciones.
Claro que tenemos, yo diría que la traducción de las décadas hecha por don Agustín Millares Carlo, pues es todo un trabajo filológico interesantísimo, y pues por eso ese fue mi interés de venir. Yo trabajo aquí en el instituto, en el Centro de Estudios Mayas, pero tiene que ver con todo ese interés, o sea, ver a este personaje que me parece tan interesante y que además recibió en su momento muchas críticas de su propio manejo del latín en sus obras, ¿sí? Decía él, estos gramaticastros ya no están por todos lados haciendo críticas, ¿no? Sí. Sí. Probablemente sepa usted más de Pedro Martí de Anglería que yo, ¿eh? Porque efectivamente yo he leído algunas cosas en latín, pero bueno, es un personaje en el que no he tenido que entrar propiamente a conocerlo a fondo, ¿no? Hasta ahora. Y bueno, es un momento, eso de los gramaticastros es muy típico de la época, ¿eh? Porque en el fondo es lo típico. Había un mundo profesional que era el de los profesores de latín, que se ganaban la vida dando latín en aquel momento en España, y de repente llegan unos señores nuevos que habían tenido la oportunidad de viajar a Italia por diversos motivos, y que vuelven diciendo que está muy mal enseñar el latín como lo están enseñando ellos, pues porque ni los romanos escribieron esto así, ni lo dijeron de esta manera, ni están ustedes enseñando a este autor o a este otro, y entonces, claro, eso genera una polémica, digamos, educativa, que también dura todo el siglo, ¿no? Dura todo el siglo, porque gana esa polémica, la gana Nebrija en principio, con sus introducciones, pero a lo largo del siglo ocurre que se van acumulando a la gramática de Nebrija, se le van acumulando tantas reglas y tanta cosa secundaria, que empiezan a surgir, hay todo un movimiento a lo largo del siglo de gramáticos que, lo mismo que Nebrija o que Pedro Martí de Anglería habían denostado de los gramaticastros anteriores, ellos llegan a apartar la gramática de Nebrija o a criticarla, sobre todo por la forma en que se había ido publicando una y otra vez, ¿no? Y ellos plantean una enseñanza distinta, la enseñanza humanística es el manual de Nebrija se había convertido en una gramática muy farragosa, con muchas reglas, con todo tipo de excepciones, ¿no? Y entonces era muy difícil de estudiar. Mientras que las gramáticas humanistas que se enfrentan con Nebrija, pues son gramáticas humanistas, son gramáticas que plantean la enseñanza del latín y la literatura latina de una manera mucho más moderna, como de alguna manera parecida a como hoy día se enseñan las lenguas habladas, es decir, mediante la práctica, mediante el uso, y en ese sentido, vamos, más que decir que el humanismo tuvo planteamientos que se parecen a la enseñanza moderna de las lenguas, habría que decir que los precedentes de la enseñanza moderna de las lenguas están en el fondo en aquellas personas, ¿no? Bien, me parece muy bien. ¿Más personas? Sí, por favor. Yo soy Rodrigo González, estudio en la UAM Iztapalapa, Letras Hispánicas. Estoy apenas, voy a entrar al séptimo trimestre de la carrera, entonces solo estoy aquí por interés de ahondar en algunas cuestiones que anteriormente ya había visto, como por ejemplo en alguna materia que se llama lírica del siglo de oro, las cuestiones de Petrarca, de Concento, todo lo que se ve de prensa italiana para la literatura española. Entonces algunos temas que
que ahí se ven el Virgilio, el Horacio, y que lo retoman los humanistas, después algunos otros personajes como Garcilaso, Lope, Cervantes. Entonces vengo nada más a ahondar un poco en lo que ya había visto. Iztapalapa. Sí. Cuando yo estaba preparando estas clases, me planteé utilizar algún texto histórico en el que apareciera México, América o en particular México, ¿no? Y aparte que pensé en las décadas de Orbe Novo de Pedro Martí de Anglería, que incluso las he buscado en la Biblioteca Nacional que tienen aquí, que tienen la edición del 16 aquí. Pues cogí otro libro de igual título, de Orbe Novo, escrito por Juan Ginés de Sepúlveda, que en parte bebe de Pedro Martín de Anglería, y fui leyendo y me llamó la atención una batalla que hubo en torno a la laguna de Iztapalapa. Y entonces dije, voy a seleccionar este texto porque sé que está en México, y entonces yo creo que podrá interesar. Entonces, una segunda cosa que me planteé, decir, ¿dónde estará Iztapalapa? Y entonces empecé a buscar Google Maps, ya sabemos que estamos en un mundo nuevo, Google Maps, tal, y de repente me hace Google Maps, y me aparece México, Distrito Federal, México, claro, Iztapalapa. Digo, anda, es que claro, en aquel momento era una laguna fuera de México, pero hoy día es una delegación, ¿no? Y entonces, pues, seleccioné ese texto. Ha tenido su historia ese texto, porque encontré el texto, en esta estancia de investigación que estaba haciendo, encontré el texto y dije, lo voy a fotocopiar para llevarlo a clase y tal. Y en un momento dado de estos descuidos que tiene uno, pues tiré la fotocopia con otro material. Y entonces cuando llegué aquí dije, anda, el texto de Iztapalapa ya no lo tengo. Y bueno, pues me di cuenta al final que yo había cortado en este PowerPoint que estoy utilizando, había recortado un trozo de aquella narración, que es el que voy a utilizar, ¿no? Pero en fin, ha tenido su historia este asunto, ¿no? Me ha resultado muy curioso, después de haber leído este tipo de cosas, ¿no? de Orbe Novo, ¿no? Hubo una vez que tuve que hacer un índice de nombres de una obra también de Gonzalo, ¿cómo se llama? Oviedo, Fernández de Oviedo, y estuve leyendo también, y venir aquí y encontrar esto, como otras veces, cuando uno viene a un sitio sobre el que ha leído o estudiado antes, le resulta muy agradable, ¿no? Bueno, ¿qué más? No es necesario. Sí, por favor. Yo soy Alfredo Rodríguez. Quiero recuperar el cuidado de la persona desde el humanismo. Soy enfermero, maestro en humanidades y doctor en filosofía. Y en enfermería siempre se ha dicho que la enfermería es una profesión que está dentro del humanismo. Y sin embargo, dentro de los planes de estudio está completamente ausente. Entonces, creo que se da una distinción de categorías a la persona como una forma, pensado yo, de limitar su libertad al momento de crear un ámbito hospitalario, pero tendría que hacerse una recuperación precisamente del cuidado de la persona, y creo que desde el mismo Muy bien. Yo me he acordado inmediatamente que uno de los alumnos con los que yo he tenido más relación en estos años ha sido con un enfermero. En España hay una serie de titulaciones como la enfermería o como la enseñanza primaria, el magisterio se llama allí, que durante un tiempo se consideraban titulaciones intermedias entre
titulaciones intermedias entre la enseñanza secundaria y la enseñanza superior, la titulación superior, que entonces se llamaba licenciatura, como aquí, y que ahora se llama grado. Y durante ese tiempo hubo muchos compañeros de tu profesión o de profesiones similares que, como habían hecho una titulación intermedia, entraban en la universidad para terminar, o volvían a entrar en la universidad para alcanzar la titulación máxima, la llamada licenciatura. Y hay personas como enfermeros y de otras profesiones, ¿no?, que elegían para culminar así su titulación académica una titulación como Humanidades, que existe en la Universidad Española, o como Filosofía y Letras, cuando existía como tal, o como Historia, o como alguna de las filologías, ¿no? Entonces, estas personas tenían un pequeño curso inicial de lengua latina. Y yo les he dado a estas personas muchos años en la lengua latina, y siempre he dicho que de los mejores alumnos, hombre, siempre hay de todo, no se puede generalizar, ¿no?, pero entre el personal al que yo le he dado clase, que eran personas que ya habían tenido una titulación y que eran ya profesionales, y que ya sabían lo que costaba ganarse la vida, y he tenido de los mejores alumnos, ¿no? Y en concreto uno con el que he mantenido mucha relación fue un enfermero del hospital de Cádiz, que hoy día sigue siendo enfermero y ha pasado también a dar clases en la escuela de enfermería. Hoy día esas titulaciones intermedias en España son titulaciones de grado superior, es decir, que existe la licenciatura en Ciencias de la Educación y existe la licenciatura, no el grado, porque hoy día ya las licenciaturas se llaman grado, existe el grado en Ciencias de la Educación, existe el grado en Enfermería. Bien, si alguien más quiere intervenir, sí, por favor. Mi nombre es Jesús Antonio Reynados, soy estudiante del último semestre de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Estoy interesado en lo que es el humanismo y lo que es más bien los siglos de oro, su enseñanza a los jóvenes de educación media superior, lo que se conoce como bachilleres. Por eso estoy tomando el curso, pues para repasar un poco mis conocimientos sobre el latín. Dado que en la carrera nos dan solamente entre comillas, de 4 a 5 semestres, antes nos daban 5, ahora nos dan solamente 4 semestres de latín. En letras clásicas les dan 8. Muy bien, pues en España, por ejemplo, para estudiar ahora mismo, para licenciarse en filología hispánica, es decir, en la lengua propia de nuestro país, los alumnos tienen que estudiar 4 meses de latín. O sea, quiero decirles con eso que usted en su caso ha estudiado más latín del que estudian los españoles ahora mismo en la mayor parte de las universidades españolas, porque digo 4 meses porque en la mía estudian 4 meses y en muchas otras pues puede que haya, depende de los planes de estudio, otros que estudien 8 meses, el curso entero. Cuando yo empecé a dar clases se estudiaban 2 años enteros de latín para ser especialista en español y en literatura española. Hoy día solo existe la obligación de que estudien 4 meses, que realmente sirven para bien poco, si no saben algo antes, ¿no? Con lo cual, dése usted cuenta de la formación tan buena que tiene en comparación con mis propios alumnos. ¿Alguien más? No hace falta tampoco que pasemos todos, podemos pasar las distintas clases, ¿no? Sí, por favor. Sí, yo vengo del Colegio de México, estoy haciendo el doctorado y justamente estoy trabajando a Cervantes, algo así como cómo toma Cervantes el humanismo desde un punto de vista estrictamente estético, o sea, la imitación de ciertos géneros, como la tragedia, la sátira menipea o la degradación de los eruditos,
latinazos, y según yo, bueno, con un paulatino, a lo largo de toda su carrera, un paulatino distanciamiento y una ironización del humanismo, ¿no? Sí, sí, tiene que ver muchísimo, tiene que ver muchísimo, porque el Quijote, en particular, dentro de Cervantes, que es un mundo, Cervantes es más que el Quijote, pero el Quijote es mucho. Hace un verano o dos, no recuerdo exactamente, hace un verano, el verano pasado, participé yo en una especie de obra teatral, en plan de amigos, quiero decir, ¿no? En la localidad donde yo vivo, en España. Entonces hubo un profesor de literatura española, no sé si está jubilado ya o cerca de la jubilación, pero que ha tenido mucha importancia también como autor literario en el mundo del teatro, y que, bueno, pues al hacer esa representación entre amigos que hicimos con motivo del centenario de la publicación del segundo tomo del Quijote, pues hablando de esto, diciéndole a la gente cómo tenían que representar lo que era el segundo Quijote, dijo, porque el primer Quijote es una cosa totalmente distinta, tenéis que haceros cargo. Estaba hablando a un público que no era un público titulado, ni muchos de ellos no habían leído el Quijote, de hecho, ¿no? Y fue muy gracioso porque la obra consistía, la obra que nosotros hacíamos consistía en que cada uno de nosotros hiciésemos el papel de un personaje del Quijote, del segundo tomo, y hablásemos como después de la muerte del Quijote, ¿no? Ha muerto don Alonso Quijada, y entonces yo ahora, que soy pues quien sea, ¿no? Sancho, o el cura, o el barbero, o quien sea, o el bachiller, pues hablo, y cada uno ideaba el que hablar, ¿no? Y hubo uno de los actores que se inventó una historia sobre, dijo, porque cuando el Quijote vino a mi tienda a comprarme tal y cual, y el que dirigía esto le dijo, ¿cuándo dice eso el Quijote? No lo sé, yo no lo he leído, pero pues este hombre de pasada dijo, el primer Quijote es el Quijote del Renacimiento, el segundo es el barroco. Y es que es verdad, en ese giro del Quijote se refleja muy bien cómo fue ese giro de la expansión y del momento de exultación del Renacimiento, cómo giró eso hacia el barroco. Y en la segunda parte del Quijote es un mundo totalmente barroco, ¿no? De cómo el propio Quijote se mete en el Quijote, de la variedad de espejos, y bien, es algo que aquí nosotros no vamos a tratar especialmente porque en esa época están escribiendo en latín. Ya cuando se publica el Quijote, en latín, la literatura neolatina está en decadencia, ¿no? A mí es una cosa que me ha interesado mucho, ¿no? Con motivo del centenario de la publicación de la primera parte, se publicó una edición crítica a cargo de Francisco Rico, que yo leí y que la verdad es que me pareció un mundo muy interesante, tanto para el latín como para... el profesor Eduardo Fernández y yo conocemos a un profesor español llamado Antonio Barnés, que tiene un libro escrito que se llama Yo he leído en Virgilio, que es una frase de Cervantes en el Quijote, es una frase del Quijote en un momento, que no recuerdo cuál, que dice, porque yo he leído en Virgilio tal y cual, ¿no? Y entonces ese libro se dedica a estudiar cómo es el impacto de la literatura greco-latina en el Quijote. Entonces la verdad es que yo pienso que a ti te interesará mucho conocer ese libro o contactar con el profesor Antonio Barnés a través del profesor Eduardo Fernández o yo, porque ya te digo que es un libro recientemente publicado y sobre cosas sobre las que se están escribiendo ahora mismo, ¿no? ¿Más cosas? Bueno, pues entonces
sigo con esta misma historia, y para seguir con esta historia lo que voy a hacer es perfilar un poco más este mundo del humanismo, diciendo que otros autores han querido hacer también clasificaciones, ¿no? En vez de clasificaciones cronológicas, pues han hablado de ámbitos diversos. El profesor don Antonio Fontán, que fue uno de los iniciadores de los estudios de humanismo latino en España, habló de, y podemos decir, el profesor don Antonio Fontán fue prácticamente, el profesor Eduardo Fernández, que ustedes conocen, es discípulo prácticamente directo de don Antonio Fontán, pues, y hasta cierto punto podría yo decir casi lo mismo. Él habló de 3 ámbitos: el ámbito técnico, en el que destacan autores como Nebrija, es decir, el ámbito de los profesores y los eruditos que escribieron sobre gramática. Juan Luis Vives, por ejemplo, es un erudito, escribe sobre educación, quizás es el primer autor moderno que escribe sobre cómo enseñar a los niños, o que escribe sobre cuestiones sociales, sobre cómo dar de comer a los pobres. Tiene un libro escrito en latín, De Paupertate. Tenemos el caso del llamado Pinciano, que es llamado así porque nació en Valladolid, que el nombre latino de Valladolid es Pincium o Pincium, y por eso se le llama el Pinciano, que es Hernán Núñez, llamado también el comendador griego, porque fue profesor de lengua griega en la Universidad de Salamanca y fue comendador de la Orden de Alcántara. Y bien, aparecerá aquí también después. Tenemos el Brocense, que es un autor de la época, de la parte tardía del siglo, pero que fue también un profesor de la Universidad de Salamanca. Sánchez de las Rozas, llamado el Brocense. Y tenemos a un personaje como Sebastián Fos Morcillo, que escribió también, hizo traducciones de Aristóteles al latín, comentó la filosofía de Aristóteles, escribió sobre política, escribió sobre filosofía. Son tratadistas. Hay una vertiente espiritual en el mundo del humanismo latino, como la hay en el mundo del siglo de oro español, que tenemos ahí pues a Benito Arias Montano. Benito Arias Montano es un personaje que es íntimo amigo de Fray Luis de León, por ejemplo. Fray Luis de León es un autor español y latino, porque escribió también cosas en latín. Y Benito Arias Montano no escribió su obra literaria, no la escribió en español, está toda en latín, ¿no? Fue un poeta principalmente, y un comentarista de la Biblia, ¿no?, en latín, pero escribe en español sus cartas. Muchas de sus cartas son cartas de valor literario, de valor histórico para estudiar la historia del momento, las relaciones de los personajes, y están escritas en español, ¿no? Y bueno, hay una vertiente espiritual, pues porque Benito Arias Montano es un personaje muy importante para el mundo espiritual, como diría yo, para la historia del biblismo, del estudio de la Biblia, de cómo se entiende los salmos. Él escribió un libro en latín titulado Salmos, donde lo que hacía era una recreación de los salmos de la Biblia en latín. Escribió un libro fantástico titulado Hymni et Saecula, es decir, los himnos y los siglos, que tiene una cosmovisión, ¿no?, del que a lo mejor nosotros vemos aquí un trocito, y en fin, que es un autor espiritual que estuvo bajo sospecha, lo mismo que Fray Luis de León estuvo bajo sospecha de la Inquisición y fue de hecho encarcelado por un tiempo, pues Arias Montano estuvo también bajo sospecha. De hecho, le costó mucho la publicación, fijaros, la publicación de la Biblia trilingüe, que se publicó en Amberes, que era un ámbito católico, bajo la
intervención o bajo el impulso del rey Felipe II, pues Benito Arias Montano tuvo que viajar, vivía entonces en Amberes, y tuvo que viajar a Roma para gestionar de una manera directa la aprobación, la licencia, que le dieran licencia para publicar esa Biblia, porque en un principio no obtenía esa licencia, ¿no? En fin, es un autor espiritual, y si uno lee su poesía religiosa, es una poesía pues que puede llenar a la persona creyente, puede llenarle perfectamente, ¿no? Hay otros personajes menores, como Pedro de Valencia, menores en el sentido de que no son tan famosos, pero Pedro de Valencia pues es un discípulo suyo que también estudia la Biblia y que también escribe sobre cuestiones de tipo religioso, o Cipriano de la Huerga, ¿eh? Y luego hay un ámbito también político, ¿eh? en el que podemos incluir a Juan Ginés de Sepúlveda, que por ejemplo escribió pues sobre cómo debe gobernarse un país, sobre qué es la monarquía, sobre qué diferentes formas de gobierno puede tener un país, y enseñaron los antiguos, ¿no? O Alfonso García Matamoros, que es un tratadista también del mismo tipo, que escribió un libro relativamente famoso titulado Pro Acerenda Hispana Eruditione, para defender el humanismo hispano desde un punto de vista político. Bien, hay clasificaciones de todos los gustos, ¿no? El profesor don Antonio Fontán también hablaba de que hay autores, de que el humanismo se puede explicar también a partir de tres mundos profesionales o de tres ámbitos personales. El mundo de la Iglesia, porque hay muchos eclesiásticos que conforman el mundo humanístico, y el principal sería Arias Montano. El mundo de la universidad, porque hay muchos profesores de la universidad que contribuyen a fraguar el mundo humanístico, y ahí habría que citar a Hernán Núñez, el comendador griego, del que yo os he hablado antes, que fue profesor de la Universidad de Salamanca, o de Nebrija, que también fue profesor de la Universidad de Alcalá, ¿no? Y luego el ámbito de la nobleza, que es un ámbito que a veces reacio al humanismo. Los nobles en aquella época, ustedes saben, muchos de ellos eran incluso iletrados, es decir, que no eran una clase que fuese especialmente intelectual, En esta época les gusta a los nobles rodearse de intelectuales y a tener su pequeña corte intelectual, y en ese sentido hay nobles que sí destacan, tienen conocimientos intelectuales, pero sobre todo en un principio de esta época no era así, se dedicaban a la guerra y a la caza prácticamente, y sin embargo Alvar Gómez de Ciudad Real es un noble que destaca literariamente, ¿no? Bien, el humanismo que se da en España se puede hablar de ámbitos geográficos también, se puede hablar también de ámbitos geográficos. Y yo en esto me voy a detener porque creo que tiene su interés. Conforme voy hablando me voy dando cuenta de que me falta tiempo, ¿no? Porque estoy a la mitad de lo que yo pensaba hablar hoy, ¿no? Pero bueno, es bueno también ir despacio, ¿no? Hay tres sitios principales en la península ibérica en esta época, ¿no? Un sitio que tenemos que tener en cuenta es el triángulo que se forma entre la ciudad de Toledo, la ciudad de Salamanca y la ciudad de Alcalá. En este triángulo se da un fermento de humanismo, pues porque en Salamanca y Alcalá tenemos las dos universidades principales españolas, y Alcalá está muy cerca de Toledo. La sede obispal de Toledo es la sede primada de España, la sede más antigua de España, y por lo tanto el arzobispo de Toledo es un personaje de mucha categoría en España, y principalmente en aquella época. Tiene muchas relaciones con Alcalá. Algunos de los arzobispos toledanos
editaban los libros que querían que se publicaran, los mandaban a publicar en imprentas en Alcalá. Toledo era una ciudad entonces relativamente importante, al lado del río Tajo, que es un río importante de la península, una ciudad más antigua y más importante que Madrid en aquella época. Y por otra parte, en la parte última del siglo XVI, la corte real cada vez más se asentó en este triángulo, es decir, que cuando Felipe II vuelve de Flandes en 1559 para no volver a salir de España, se asienta en este triángulo. La corte está en Madrid, luego hay un momento en que la asienta de una manera más o menos definitiva en Valladolid, pero luego vuelve a Madrid, está mucho tiempo en el Escorial, que está también en esta sierra, como saben. Y entonces es un sitio que atrae a los editores y atrae a los escritores, y muchos libros se publican y se fraguan en ese triángulo. Una cosa parecida ocurre en la parte oriental de España, donde tenemos la ciudad de Zaragoza, la ciudad de Zaragoza, que sería donde marco ahora, en el valle del río Ebro. Pues es una ciudad también con un estudio general, una universidad de relativo prestigio, no tanto como Alcalá o Salamanca, pero mucha gente de toda esta zona iba a estudiar a Zaragoza, ¿no? Y Zaragoza es la ciudad más grande que estaba más cerca de Barcelona. Y Barcelona era el puerto natural de salida y de llegada de todo el que iba y venía a Italia. De manera que Zaragoza es un sitio donde se instalan también muchos editores. Tenemos aquí la ciudad de Valencia, que es una ciudad pues también próspera en este momento, una ciudad que está relativamente cerca de Barcelona y que comparte con ella el viaje hacia Italia. Y luego tenemos una ciudad aquí muy curiosa, que es la ciudad de Alcañiz, que le pueden preguntar al profesor Eduardo Fernández sobre esta ciudad, porque hemos pasado muy buenos ratos él y yo allí, gracias a la escuela de humanistas que hubo en Alcañiz. Curiosamente, Alcañiz fue en aquella época una ciudad más importante de lo que es hoy día. Hoy día Alcañiz es un pueblo dentro de una provincia que hay en España que se llama Teruel, que tiene una población escasa en comparación con el resto de provincias españolas, y la propia capital de la provincia, que se llama Teruel, es una capital de las más pequeñas que hay en España. No sé si tienen una población de 60.000, 70.000 habitantes, una cosa así. Y Alcañiz es la segunda ciudad más importante en esa población, en esa provincia. En aquella época, Alcañiz era más importante que Teruel en comparación con Zaragoza. De hecho, está más cerca de Zaragoza que de Teruel. Lo que pasa es que en el momento de hacer el decreto de nueva planta por el que se establecieron las provincias en España, cayó dentro de la provincia de Teruel, pero es como una segunda ciudad en importancia al lado de Zaragoza, o cerca de Zaragoza, ¿no? Entonces, en el siglo XVI, Alcañiz, hoy día Alcañiz es muy conocida porque ese pueblo ha conseguido construir cerca un circuito de velocidad. Y entonces hay algunos premios, sobre todo de motociclismo, que pasan por el circuito de Alcañiz. En aquella época, Alcañiz era conocida como una ciudad que tenía un comercio importante, y llegó a tener un estudio, se llamaba, vamos a decir, como si tuviera un instituto de enseñanza secundaria muy importante en la zona. Hasta tal punto tuvo importancia que cuando empieza el humanismo y empieza esto de querer irse a Italia para estudiar, pues hay un cardenal español, el cardenal
Gil de Albornoz es un aragonés que es natural de Zaragoza, que hace su carrera eclesiástica y llegan a nombrarlo cardenal. Y entonces este cardenal dice, para que puedan venir jóvenes estudiantes del Reino de Aragón a estudiar a Bolonia, que era uno de los sitios principales donde se estudiaba sobre todo Derecho, y hoy día sigue siendo muy importante en el mundo del derecho, pues para que puedan venir voy a crear una especie de colegio mayor, voy a crear una fundación con mis rentas, con mi dinero, y esa fundación va a mantener a un colegio mayor para que vengan en adelante, y ese colegio mayor estuvo activo hasta el día de hoy. Hoy día sigue existiendo el Colegio San Clemente español de los estudiantes españoles en Bolonia, ¿no? Y entonces, durante todo el siglo XVI hubo muchos estudiosos que iban allí, conseguían becas para estudiar, para alojarse en ese colegio y estudiar en la Universidad de Bolonia. Y, bueno, pues, fijaros que hubo un eclesiástico en Alcañiz, que esto lo hizo el cardenal Gil de Albornoz, lo hizo pues a finales del siglo XIV o principios del siglo XV, y a finales del siglo XV hay un eclesiástico llamado don Juan de Vives y Altafulla, no sé si es Juan, dudo ahora si es Juan Vives y Altafulla. Es un señor que dijo, yo tengo dinero, pues voy a hacer un colegio también en Bolonia, no para que vayan a estudiar los jóvenes aragoneses que sean, sino los de mi pueblo, o sea, los de Alcañiz. Entonces, los alcañizanos tuvieron durante todo el siglo XVI el privilegio de poder, sin competir con otra parte de España, poder ir a estudiar a Italia a un colegio propio, que si perduró durante el siglo XVII, finalmente se unió con el Colegio de San Clemente y ha llegado al día de hoy, ¿no? Entonces, este es un sitio, es un ámbito en el que hay mucho movimiento también. Y luego tenemos la parte sur de la península, en donde está la ciudad de Sevilla, que ya os digo que quizás era la metrópoli más importante por el comercio con América, y que estaba muy poblada, la ciudad con más población de la península ibérica, y bueno, tiene mucha relación también con Granada. Granada es una ciudad, es una de las universidades más antiguas que hay en España, Granada. Fue una ciudad especial, pues porque sabéis que Carlos V se casó entre Sevilla y Granada, porque en realidad la corte se desplazó a Sevilla y después se desplazó a Granada. Se construyó un palacio. Carlos V quiso que se construyera un palacio en Granada solamente para él y para su corte. Y, en fin, gracias a eso, a la existencia en Sevilla, se creó una universidad también a finales del siglo XV, se crea una universidad que comienza siendo un colegio llamado Colegio de Jesús y María, y que pasa a ser universidad, y es una de las más antiguas también de España. Y estas dos ciudades tienen su salida natural al mar, están a través del río Guadalquivir, que desemboca en una población que se llama Sanlúcar de Barrameda, y que entonces ya os digo yo que era navegable, y otra salida al mar hacia el Mediterráneo está en Málaga, que es una ciudad costera que está al sur oeste de Granada, y en el centro de este triángulo, aquí en esta zona, está Antequera. Antequera es una localidad también hoy día no demasiado importante, si podemos hablar así, en el sentido de que, bueno, Málaga es una capital de provincia, Granada es una capital de provincia, Antequera no lo es, ¿no? Pero en aquel momento era un pueblo más importante porque es un cruce de muchas poblaciones andaluzas importantes, y de hecho, cuando se hizo
cuando se hizo, saben ustedes que hoy día España está dividida en una serie de comunidades autónomas, autonomías. Cuando se pensó en hacer la autonomía andaluza, se pensó que la capital, hubo gente que pensó que la capital fuese Antequera, lo que nos da idea de que ha tenido una historia cultural más importante de lo que hoy día pueda parecernos, ¿no? Y bien, pues ahí hay otro triángulo importante, ¿no? De manera que ese triángulo de la parte oriental de la península, pues tiene la Universidad de Salamanca, y con Salamanca está relacionado Elio Antonio de Nebrija, porque dio clases en la Universidad de Salamanca. Aquí tienen la entrada al edificio más antiguo de la universidad. En la Universidad de Salamanca estudió Benito Arias Montano. En la Universidad de Salamanca dio clases Hernán Núñez, llamado el Pinciano, o el Comendador griego. En la Universidad de Salamanca estudió un humanista, un escritor latino, un escritor en latín llamado Juan Páez de Castro. En la Universidad de Salamanca fue catedrático de latín Francisco Sánchez de las Brozas, también llamado el Brocense, que fue un escritor, sobre todo de gramática, muy importante, ¿no? En Alcalá, pues aquí tienen la fachada del edificio antiguo de la Universidad de Alcalá, pues hay muchos humanistas también relacionados con esta universidad. Nebrija dio clases también en Alcalá, lo llamó el cardenal Cisneros, es el cardenal que funda esa universidad, y llama a Nebrija para que dé clases. En esa universidad estudió Juan Páez de Castro también. Es muy frecuente, hay más de un humanista español y dos que estudiaron en Alcalá y en Salamanca, ¿no? Tuvieron una primera etapa en Alcalá y una segunda en Salamanca, o al revés. Benito Arias Montano estudió también en la Universidad de Alcalá. Juan de Vergara es un humanista que dio clases y que estuvo en relación con Salamanca, con Alcalá. Y Juan Calvete de Estrella, del que hablaremos también más adelante, pues estudió también en Alcalá, ¿no? Y luego tenemos la ciudad de Toledo, que no tuvo una universidad antigua como Alcalá o Salamanca, pero que gracias a esa sede primada del arzobispo de Toledo, pues tuvo también una importancia, una vida importante, y en relación con ella pues están, por ejemplo, escritores como Juan de Vergara y como Álvar Gómez de Castro, de los que hablaremos, ¿no? En Valencia, pues en Valencia hay que nombrar en primer lugar a Juan Luis Vives, que nace en Valencia. Hay que nombrar a Juan Lorenzo Palmireno, que nace en Alcañiz, pero es profesor en la Universidad de Valencia. Hay que nombrar a Jaime Juan Falcó, que fue uno de los profesores de la Universidad de Valencia. Hay que nombrar también a Joan Baptista Añés, otro profesor de la universidad aquella. Vicente Mariner es un valenciano, del que hemos hablado antes. Mencía de Mendoza, que es una de las pocas mujeres que conservamos escritos, que fue escritora en esta época, ¿no? Pues está también en esa relación, ¿no? Juan Luis Vives es un personaje especial, porque saben ustedes que nació, yo lo hablaba ayer, Juan Luis Vives nace en Valencia, pero sus padres son conversos, habían sido judíos y fueron acusados de seguir practicando la religión judía después de la expulsión de los judíos, ¿no? No sabemos si esa acusación era real o no, no lo podemos saber, pero el hecho es que el padre de Juan Luis Vives, viendo que estaban bajo sospecha, que la familia podía tener problemas, lo que hizo fue mandar a su hijo a estudiar a París siendo jovencito, y ya no volvió nunca más. De manera que Juan Luis Vives es un humanista español, quizás el principal, pero realmente casi no vivió en España. De hecho, le ofrecieron ser catedrático en la Universidad de Alcalá,
lo llamaron para ser catedrático y dijo que no, porque su padre fue condenado al final, fue condenado y fue quemado. La condena fue a morir quemado vivo. Y no solo eso, sino que su mujer fue condenada ya cuando estaba muerta. Es decir, y lo que hicieron fue desenterrar el cadáver de la madre de Juan Luis Vives y quemarlo como castigo por haber sido judaizante. Claro, pues ya se pueden ustedes imaginar las ganas que tenía Juan Luis Vives, ¿no?, de ir a la universidad, a trabajar a la Universidad de Alcalá cuando él estaba dando clases en Europa, estuvo en Inglaterra, pero bien, es un humanista que lo podemos situar ahí. En el mundo en Zaragoza pues tenemos a Bernardino Gómez Miedes, que llegó a ser arzobispo de Albarracín, una de las sedes aragonesas. Tenemos a un escritor también, Domingo Andrés, que nació en Alcañiz, pero que estuvo muy en relación con Zaragoza. Y Alcañiz, que es ese pueblo del que yo os hablo, es sede actualmente de un instituto de estudios humanísticos, precisamente por haber tenido estos escritores, y organiza cada cierto tiempo un congreso al que asistimos el profesor Eduardo Fernández y yo con periodicidad, ¿no? Y hay una serie de escritores como estos que nacieron allí. En Sevilla tenemos la universidad. Esta es la antigua capilla del Colegio Jesús y María, que hoy día se conserva tal como está ahí, la antigua capilla de la Universidad de Sevilla, que la fundó Santa Ella, donde dio clases Juan de Quirós, donde dio clases Rodrigo Caro, donde estudió Sebastián Fos Morcillo, donde estudió García Matamoros, ¿no? Antequera, la ciudad de la que yo os he hablado antes, en donde dio clases Juan de Vilches y en donde vivió Francisco de Torres, del que hablaremos. Y Granada, la última de estas ciudades, donde hay un humanista, Juan Latino, que era negro y que bueno, destacó también como escritor y como humanista, ¿no? Bien, de manera que dejamos aquí la clase. Para hablar en la clase de mañana empezaré con esta cuestión que tengo aquí, también la sucesión de concilios que hubo en el siglo XV. ¿De acuerdo? Si hay alguna cuestión antes de irnos. ¿Sí, Teresa? Sí. Pero usted no es Teresa. No, porque la he confundido. Dígame. Pues habitualmente un profesor, cuando le hacen una pregunta, lo que intenta es responder inmediatamente a la pregunta. O digamos, lo que queda bien es responder a la pregunta, ¿no? Yo voy a quedar fatal. Voy a quedar fatal no porque no sepa responder a esa pregunta o porque no la haya pensado, sino porque la considero tan importante que podría estar hablando 10 minutos sobre el tema, y como lo vamos a hablar, pues entonces la dejamos para tratarla más adelante. Tiene que ver con el sueño del humanismo, pero la trataremos en adelante. Si usted no va a asistir en adelante, pues ya escribe en Google Groups o me manda un correo a mi correo personal y lo tratamos sin ningún problema. ¿Sí? Yo me llamo Ingmar Prado. Tengo una pregunta respecto a Sepúlveda y a Carlos V en particular. Es donde van, sobre todo de las casas con su grupo, a hacer la defensa de los indios contra los encomenderos. Y lo que leí un poco es que Carlos V no hablaba castellano, ni su corte, eran holandeses, entonces hablaban flamenco, bueno, eran flamencos. Entonces se podían comunicar a través del latín, que era... Sí, bueno, en esta época el latín era una lengua utilizada en la diplomacia,
pero sobre todo en la primera parte del siglo XVI. En la segunda parte del siglo XVI se utiliza cada vez menos. Carlos V tendría unos conocimientos básicos de latín. Cuando llegó a España hablaba flamenco, que era su lengua materna, y tuvo que aprender aquí. Y yo no sé si hablaba también francés. Y tuvo que aprender español aquí. Llegó a aprenderlo, llegó a hablar en español. Fijaros que cuando Carlos V da su primer discurso ante la curia, lo normal era, cuando un rey daba un discurso ante la curia, no solo que hablase en latín, sino que fuese vestido como un clérigo. Es decir, que tomaban unos ropajes muy historiados, como una especie de sotana, pero muy enriquecida, ¿no? Y daban un discurso que se lo preparaban antes en latín, ¿no? Y Carlos V, precisamente para hacer como un gesto de fuerza de decir, aquí estoy yo y yo soy el rey de España, ¿no? Pues dio ese discurso en español, lo que supuso para la curia cardinalicia un golpe, ¿no? Pero que llegó a dominar el español, ¿no? Ahora, es verdad que se hablaba latín mucho menos de lo que se decía. En todas las universidades españolas era obligatorio dar las clases en latín y que los alumnos se comunicasen entre ellos en latín. Eso no se hacía. Había algunos profesores que dieron algunas clases en latín, pero habitualmente hablaban en español y los alumnos hablaban en español. Y bueno, esa es la situación. Esa es la situación. Luego, sobre el trato de la población indígena natural de aquí que hicieron los españoles y la polémica que hubo entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, pues podemos hablar cuando hablemos de Juan Ginés de Sepúlveda, que lo trataremos. ¿Más cosas? Sí. Quería preguntar sobre, bueno, si fuera un comentario sobre la influencia judía del Islam que está saliendo justamente en este periodo de inicio del humanismo. ¿Cómo se debe considerar antes de esos grandes autores que estamos platicando? Se puede ver algo de sus influencias en los generales. Bueno, vamos a ver. Pasa una cosa en el humanismo y es que para los humanistas veían la historia del mundo, la mayor parte de los humanistas eran gente creyente, como lo somos probablemente la mayoría de nosotros, o al menos en mi caso, ¿no? Y eran gente creyente, y los que se separaron de la sede de Roma y crearon una serie de iglesias reformadas que perviven hasta hoy, eran también igualmente creyentes y muy fuertes, vamos, en sus creencias, ¿no? Y ellos veían la historia, ellos creían, por supuesto, que Dios se había revelado a un pueblo en particular, con una cultura en particular y con una lengua en particular, que fue el pueblo judío con la lengua hebrea. Y luego consideraban que en el mundo grecolatino, que había sido como el mundo cultural más importante que había habido en el mundo conocido para ellos, ese mundo grecolatino había asumido los valores del mundo hebreo y los había identificado en un conglomerado cristiano que llegaba hasta sus días. Quiero decir con esto que ellos veían una relación entre los escritos de Moisés, para ellos eran tan importantes y tan verdaderos, o tenían tanta parte de verdad y de importancia los escritos de Moisés, los escritos de Virgilio, los escritos de Prudencio, por citar un autor de la antigüedad tardía, los escritos de Homero, por citar a un autor griego, o los escritos de los filósofos griegos, que para ellos habían intuido de alguna manera la revelación cristiana, y toda la patrística hasta llegar a sus días. De manera que cuando ellos, por eso la Universidad de Lovaina, que era una universidad de las más prestigiosas en
en Europa en este finales del siglo XV, llega Erasmo y dice, esta universidad debe tener un colegio trilingüe, es decir, que se dedique un colegio dentro de la universidad, como los colleges actuales ingleses, por ejemplo, que se dedique a enseñar hebreo, griego y latín, solamente. Entonces, muchos de estos humanistas sabían tanto griego y latín como hebreo. Y en ese sentido asumieron parte del legado de los judíos que estuvieron en la península ibérica y que escribieron a lo largo del tiempo, lo asumieron ellos. Pero para los estudiosos, a partir de entonces, los judíos fueron expulsados de España. Y los musulmanes, los moriscos, lo fueron después. Pues esa parte de nuestra cultura, que forma parte de la cultura española, la hemos perdido en su raíz. Yo no sé nada de hebreo, porque yo estudié una carrera de lenguas clásicas, pero en esa carrera no se consideraba el hebreo ni el árabe para nada. Y entonces puedo aportar desde ese punto de vista poco a la cuestión. De todas maneras, en un futuro podemos hablar más de la presencia judía en toda esta historia, ¿no? Pero además, para la época en la que ya vamos a hablar, en cuanto nos metamos en el siglo XVI, ya es un poco tardío. Los judíos aportaron antes, pero en 1492 ya desaparecen legalmente, ¿no? Bien, algo más antes de irnos, que no nos comamos también, sí. Vamos a hacer rápido, sí. Para la siguiente clase, ¿hay alguna lectura que tengamos que realizar? Pues sí, muy bien. Sí, pues muy bien. En los PDF, lo que sí, perdón, que es un poco desordenado, pero en los PDFs que se mandaron por correo electrónico, hay un discurso en alabanza de la ciudad de Alcañiz, pronunciado por Juan Sobrarias. Mirar ahí en los PDFs, miren ustedes, por favor, los PDFs, y si pueden localizar, yo he metido ahí el principio y el final del discurso para que lo comentemos aquí. De Juan de Sobrarias, el discurso en alabanza de Alcañiz. También trataré de leer aquí el principio de la historia de Carlos V, escrita por Juan Ginés de Sepúlveda. Y yo creo que con que lean esos textos, yo creo que ya en la clase siguiente les viene bien. No diría nada más. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta mañana.